agradecerles a todas y a todos por esperarnos unos minutitos. Contarles que hoy vamos a estar moderando este conversatorio que armamos desde Mujeres en Tecnología junto a Pau Burgos. Pau, ¿estás por ahí? Así saludás. Buenas, hola, ¿se me escucha? Sí, hola ¿Qué Pau. tal? Bueno, yo soy Pau Burgos, también del equipo de MED. Bueno, acá vamos a estar con Sole moderando y ya les vamos a contar bien cómo vamos a desarrollar el conversatorio hoy. También nos acompaña ahí Soledad Salas, que es la directora ejecutiva de Mujeres en Tecnología. Hola Sole, ¿querés decir algunas Hola, palabras? hola. No, simplemente dar la bienvenida y muchas gracias acá por preparar todo, Sol y a Pau, y bueno, por supuesto a las speakers. Y también nos está acompañando ahí Yana Domínguez, que también es directora de Mujeres en Tecnología. Yanita, ¿querés? Hola chiquis, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro. Creo que siempre es, bueno, importante dar ciertas charlas, abrir los espacios, conversar sobre lo que nos pasa, lo que nos atraviesa y bueno, sobre todo en este mes en el que todos pueden ser oradores acerca de, acerca de nuestros temas, pero es importante que estemos, que tengamos estos espacios y que compartamos nuestros sentires. Así que gracias por sumarse a nuestras propuestas, a nuestras actividades. Quienes no estén en comunidad pueden sumarse, después va a andar dando vueltas el QR, así que bueno, les invitamos a todas a disfrutar de la charla. Gracias, Janit. Bueno, para quienes no nos conocen, este espacio es impulsado por Mujeres en Tecnología. Mujeres en Tecnología es una organización de la sociedad civil que promueve la igualdad de género en el ecosistema tecnológico, apostando a la transformación cultural de este ecosistema tecnológico y a la democratización de, el acceso, el uso y la creación de la tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Investigando sobre la problemática de género en tecnología, promoviendo herramientas para que las mujeres y diversidades de género puedan acceder, inspirarse y participar del ecosistema tecnológico. Y lo más importante, lo hacemos construyendo comunidad, que es un espacio donde nos vamos acompañando, compartiendo conocimientos, experiencias en las distintas trayectorias laborales, profesionales, académicas y no académicas en ese proceso de inclusión en el ecosistema tecnológico. Le doy la palabra a Pau, que va a contar un poco de qué se trata este conversatorio y después presentamos a nuestras disertantes de lujo que nos van a acompañar hoy. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, como ya dijo Sole, esto es en el marco del 8M. Planteamos una agenda donde teníamos distintos eventos, distintas actividades. Hoy nos toca hablar bueno, en este conversatorio que se llama Mirar la tecnología con perspectiva de género. Em, el porqué de esto, si quieren, bueno, nosotras leemos la sociedad o el momento actual todavía con una brecha de género existente, donde hay muchas desigualdades que en tiempos de crisis se vuelven más profundas. También vemos cuestionados los derechos de las mujeres y diversidad de género, al acceso, bueno, y también a la tecnología en particular. Em, bueno, por eso nos pareció necesario plantear este espacio. De hecho, fue planteado, digamos, en la comunidad varias veces. Bueno, tener momentos de intercambio de ideas y de plantearnos a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta brecha? ¿Cómo se compone? ¿Por qué sucede? Y qué nos queda por hacer todavía. Si bien se ha venido trabajando, hay avances, hay retrocesos, pero bueno, entonces siempre hay que hacer una evaluación de dónde estamos hoy em, para poder, bueno, generar un ambiente más justo, más igualitario en tecnología. Así que, bueno, gracias a todos por sumarse.
sin más, les presento a las personas que nos acompañan. Sole, a presentar. Sí, gracias, Pau. Bueno, Analía Yoma es licenciada en Comunicación Social, ella es periodista y capacitadora en género, eh, es docente también, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Planificación y Gestión de la Secretaría de Mujer y Diversidad de la provincia de La Rioja y tuvo a su cargo también diversos proyectos como la formulación de protocolos de actuación y abordaje en situaciones de violencia de género y hoy se dedica, es especialista en género, como ya dije, y hoy se dedica a realizar asesorías en su consultora Género, Equidad y Justicia y se desempeña como periodista en El Péndulo y La Red. Bienvenida, Ana, muchas gracias por sumarte, por ahí está. Ahora en un ratito le damos la palabra. Antes la vamos a presentar a Mercedes, Pau. Bueno, y nuestra otra speaker es Mercedes Reina. Bueno, ella es microbióloga y doctora en ciencias biológicas. Actualmente, bueno, es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Instituto Superior Politécnico de Córdoba. Bueno, ella nos va a estar ofreciendo su perspectiva desde las ciencias y de cómo ha sido transitar una carrera tan, no sé, próspera, digamos. Ha llegado a un punto en la tecnología, perdón, en las ciencias, bueno, que es un lugar bueno, de privilegio o, bueno, también de mucho mérito, pero ella nos va a contar cómo ha sido su camino, ¿no? Bueno. Gracias, Pau. Ahora le damos la palabra a Ana, que va a comenzar con su presentación. Anita, ¿querés ir poniendo la presentación? Y ya Sí, nosotras nos quedamos muteadas por cualquier cosa. Pueden ir escribiendo preguntas, consultas en el chat y nosotras al final de la presentación le vamos a ir haciendo estas consultas a Analia y a Mercedes. Muchas gracias. buenas tardes para todas, para todos, para todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio y además por la confianza en poder conversar en este día sobre lo que es un poco la perspectiva de género y también de derechos humanos, tan importante para poderla mantener en la agenda en este tiempo. También un gusto poder compartir este conversatorio con Mercedes, de quien seguramente tenemos muchísimo para aprender, ¿no? Por toda su trayectoria que nos va a contar hoy. Y la idea un poco no es dar cátedra sobre perspectiva de género y derechos humanos, sino poder mirar algunas cuestiones, ¿no? E indagar algunos aspectos y también algunos conceptos que tienden a que podamos seguir reflexionando sobre las desigualdades que existen en nuestra sociedad, aun cuando tenemos marcos normativos nacionales e internacionales, y que nos ubican también a nuestro país como un país de avanzada en materia también de derechos humanos, y sin embargo hoy tenemos que seguir insistiendo en una agenda que permite insistir en garantizar todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la perspectiva de género y las posibilidades de tener un país que incluya a todas las personas, y eso significa el respeto absoluto por los derechos humanos. Bueno, me dijeron un poco que hago una presentación. Como bien dijo Sole, yo soy periodista, tengo una profunda vocación por el periodismo, debo reconocerlo, y a través del periodismo también y de mi propia historia de vida, empecé sin darme cuenta a escribir sobre género, allá por el 2005, cuando era muy joven todavía, y después fui incorporando conocimientos, y así es como llegué al feminismo, ¿no? Y a la militancia también en nuestra provincia. Soy graduada de la universidad pública, y también para llegar a la docencia me pareció necesario poder hacer el profesorado. Bueno, me gusta leer, también me gusta mucho poder hacer deportes,
he sido bailarina, todavía me gusta bailar, me gusta también el cine y por ahí dejé un deseo que me encantaría poder tener una huerta y poder tener una casa. O sea que todavía soy parte del universo de este país que no accedió a su vivienda, así que todavía eso está en el tintero. Como para empezar, quería poner dos cuestiones que me parecen importantes poderlas traer hasta a este conversatorio. Y uno que tiene que ver con qué son los derechos humanos, ¿no? Que quedaron allá consagradas en la Declaración Universal de 1948 y que fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos. Y fíjense que en esta declaración dice que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, ¿no? Entonces, no podemos ser discriminadas ni por el origen étnico, ni por el género, ni por la nacionalidad, ni por la religión, el idioma o cualquier otra condición. Sin embargo, todavía persisten una determinada cantidad de patrones que vuelven o nos hacen traer a cada conversación y a cada reflexión y refrescar todo el tiempo qué son los derechos humanos y qué significa el respeto en tantos integrantes de nuestra sociedad. La otra tiene que ver con la perspectiva de género también, ¿no? Como para poderla entender, vamos a irla desarmando un poquito, sobre todo con algunos ejemplos, y es interesante analizar, ¿no? El significado de las palabras, ¿no? La perspectiva y el género. Entonces, lo que va a permitir la perspectiva de género es hacer un reconocimiento de que en nuestra sociedad existen relaciones de poder que se van a dar en los géneros y que en esas relaciones de poder va a haber una desigualdad y que va a ser favorable a los varones en tanto grupo social y va a ser discriminatorio para las mujeres y vamos a ver por qué un poquito más adelante. Entonces, poder reconocer que existen relaciones social e histórica y culturalmente que son constitutivas de las personas y que son parte de esas relaciones de poder dentro de un entramado social, es poder ver al mismo tiempo cómo existen desigualdades e inequidades todavía, ¿no? Que van persistiendo a lo largo del tiempo, y fíjense que no es un problema actual, porque a lo largo de la historia, inclusive antes, ¿no? Con la Revolución Francesa, que ya había que ya empezaba a haber algunas luchas por los derechos de las mujeres, pero históricamente hemos ido un poco a los codazos, ¿no? Para conseguir y luchar por nuestros derechos, y hoy todavía necesitamos tener esa garantía, sentir que nos tienen que garantizar los derechos que ya conseguimos y que muchas veces y en muchísimas oportunidades sentimos que están en peligro, ¿no? Y eso es muy importante poderlo tener en cuenta. Entonces, tenemos por un lado el concepto de qué son los derechos humanos, que no debemos ser en tanto personas discriminadas, ni por nuestra clase, ni nuestra etnia, ni nuestra edad, ni nuestra preferencia sexual, ni nuestro lugar de origen y religión, y por el otro lado, histórica y culturalmente, existen relaciones desiguales de poder que todavía siguen legitimando, ¿no es cierto?, desigualdades. Esas como dos cuestiones básicas para poder comprender la perspectiva de género. Lo otro importante que hay que aclarar es la diferencia entre el sexo y el género, ¿no? Porque estamos hablando de perspectiva de género. Entonces, el sexo va a ser ese hecho biológico que nos va a diferenciar en tanto especie humana. En cambio, el género va a tener una definición de carácter histórico y social, es decir, cómo nos vamos a construir dentro de una sociedad de acuerdo a determinados roles, a identidades, a valores que son atribuidos a varones y mujeres. Y hasta este momento estoy diciendo a varones y mujeres, es decir, de forma binaria. ¿Qué significa esto? Que basado en roles y mandatos se van a construir estereotipos de género dentro de nuestro proceso de socialización que no nos van a dar un deber ser en tanto varones y mujeres. Entonces,
en esos mandatos que aprendimos, ¿no? Cómo somos las mujeres, y débiles, sensibles, dulces, intensas, que estamos dedicadas a las tareas de cuidado y también reproductivas, en tanto que los varones son fuertes, ¿no? No pueden ser débiles, son dadores, son protectores. Bueno, toda esa construcción forma lo que son los estereotipos de género. ¿Y qué pasa con los estereotipos de género? Que son ideas preconcebidas, que además son muy limitantes, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a venir, ¿no es cierto?, a perpetuar desigualdades, es decir, las mujeres son sensibles. A raíz de estos mandatos también hemos conformado lo que se llama el amor romántico, la media naranja, el que para las mujeres el que un varón nos completa, siempre de manera binaria. Entonces, en esta estructura binaria, ahí lo pueden ver en esa imagen, ¿qué pasa en el proceso de socialización? Nos dicen que hay dos formas opuestas solamente, ¿no? Lo femenino y lo masculino como dos únicas opciones válidas para constituir mandatos. Entonces, una persona que nace con vulva, vagina, ovarios y útero está destinada a identificarse con el género femenino y a sentirse atraída por varones y cumplir roles en relación a esto, ¿no? Entonces, hay un mandato que suele aparecer en la idea, por ejemplo, del amor romántico, es que, bueno, si no te casás, se te pasa el tren, te quedas soltera, o la maternidad también como un objetivo de realización personal. En cambio, es distinto para los varones, que pasa por tareas más productivas y, por ejemplo, la realización personal vinculado más a la profesional. En tanto que una persona que nace con pene y testículos va a tener una identidad de género masculina y se sentirá atraída únicamente por mujeres. En esta forma binaria, ¿no?, que hace a la construcción histórica, cultural y social de lo que es el género, ¿qué va a pasar? El binarismo va a oprimir, va a excluir, va a limitar y sobre todo y fundamentalmente va a quitar libertades y va a negar derechos, ¿no? Entonces, por afuera de este sistema binario y lo que se llama también heteronormativo, va a quedar por fuera las personas LGBTI+, ¿no?, que también han tenido que dar su lucha para el reconocimiento de sus derechos. Este sistema binario y heteronormativo habrán escuchado hablar de lo que es el patriarcado, ¿no?, de esta palabra que suena muy comúnmente y que tiene una complejidad porque tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo político, con lo cultural y con lo económico también, ¿no? Una cuestión muy fundamental. ¿Qué va a hacer el patriarcado? Bueno, va a ordenar nuestras vidas, ahí tenemos los mandatos, tenemos los roles, y va a haber un privilegio y una jerarquía de los varones, y también van a tener en esa jerarquía la capacidad de ejercicio del poder. ¿Qué ocurre en esto? Bueno, las relaciones son asimétricas y desiguales y lo tenemos naturalizado y legitimado, ¿no? De hecho, es muy incómoda la lucha feminista, ha sido muy incómodo ir por pedir el derecho a la educación, por pedir el derecho al voto, por ir a pensar en una ley de divorcio, en las leyes de paridad, porque nos hemos naturalizado en esos mandatos, ¿no? A lo largo de la historia se puede ver también el rol que han desempeñado las mujeres. El patriarcado, para ponerlo ya más en concreto, ¿a qué va a afectar? A los derechos, a la división sexual del trabajo y a las oportunidades. ¿Y quiénes van a estar afectadas en sus derechos, en la división del trabajo y en las oportunidades? Las mujeres y las personas LGBTI+. ¿Dónde se va a ver afectados? Y van a aparecer lo que se llaman las brechas de género. En los salarios, porque las mujeres cobran o tienen salarios menores a los varones. Esta es una característica que aparece a nivel mundial, pero además América Latina es una de las regiones más desiguales que tenemos también del planeta. Y fíjense también porque cuando pensamos
por ahí aparecen comentarios que dicen, pero si estamos en la misma profesión, estamos en el mismo lugar, en la misma empresa, y tanto varones como mujeres tenemos el acceso medianamente a la misma, al mismo salario. Pero lo que hay que pensar también es en la formalidad y en la informalidad también que existe en materia laboral y donde las mujeres son más afectadas. Si no, pensemos en las trabajadoras de casas particulares. ¿En qué pasó, por ejemplo, con las trabajadoras de casas particulares en la pandemia? Cuando en el gobierno anterior se da el IFE, más del 50% está destinada a mujeres, como para que podamos ver una de las brechas salariales, es decir, esa distancia que todavía existe, ¿no? Y que va a generar ciertas condiciones de desigualdad. Las tareas de cuidado también, que va ligada a los salarios, que va ligada al acceso de puestos jerárquicos, a la paridad y a la participación política, para que podamos ver cómo va este entramado, ¿no es cierto?, social. ¿Por qué? Porque si pienso en las tareas de cuidado, vamos a ver después un dato ahí interesante de cuánto dedicamos las mujeres a las tareas del cuidado y cuánto dedican los varones. ¿Y qué nos pasa también en ese sentido en el acceso a los puestos jerárquicos? Lo pueden saber mucho mejor que yo pensando en la tecnología también en ese sentido. En la paridad, porque tuvimos que ir con leyes de discriminación positiva en un principio, como por ejemplo con la ley de cupo, hasta que logramos la ley de paridad. Ahora, ¿qué tenemos que discutir en las leyes de paridad? Por ejemplo, para llegar a cargos legislativos o deliberativos. ¿Tenemos la ley de paridad? Sí. ¿Alcanza? Aún no. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar quiénes encabezan las listas para poder llegar a esos lugares de representación y que tiene que ver con la participación política. Entonces, en este sentido, volvemos o retomamos esta idea de que el trabajo productivo está asignado para los varones y el trabajo reproductivo, ¿no es cierto?, para las mujeres. Y ahí traje algunos datos para que podamos mirar que tiene que ver con, por ejemplo, las tareas de cuidado. La brecha en las horas dedicadas al trabajo no remunerado, a ese trabajo no pago, que no significa que no haya ni amor ni que haya dedicación, sino que tiene incidencia luego en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, las mujeres a diario destinan en promedio 6 horas y media en comparación con 3 horas 40 de los varones a la tarea del cuidado, lo que va a marcar una distribución desigual. Y como decía anteriormente, ¿cuál va a ser esa contracara? La inserción de las mujeres en el mercado laboral. Hasta no hace mucho tiempo, cuando pensando también en los lugares de toma de decisiones, en los puestos jerárquicos, en las entrevistas de trabajo a las mujeres se les preguntaba si iban a ser madres y en qué tiempo, ¿no? Eso no era una pregunta que hasta no hace mucho tiempo se hacía. Y después tenemos lo que es la segregación horizontal, ¿no?, que hace referencia a la participación diferencial de mujeres y varones en los distintos sectores de la economía. Y esto tiene que ver a dónde aparecen también el mayor porcentaje de las mujeres. Tienen mayor participación en ocupaciones vinculadas al cuidado, actividades en los hogares, empleadores, personal doméstico, en la enseñanza, en la salud humana y en los servicios sociales, porque también cuando pensamos en el cuidado, no solo tiene que ver con las tareas del hogar, ¿no? También tiene que ver con aquellos trabajos, por ejemplo, dentro del Estado, que están asociadas al cuidado, ¿no? Y por eso es que se menciona la enseñanza también y el sistema de salud. Y vuelvo con el mismo ejemplo de la pandemia, dos cuestiones vinculadas a el ejercicio de la docencia, al ejercicio del cuidado en el sistema de salud, y después una cuestión vinculada también a la tecnología y a la educación financiera, por lo menos un dato que les puedo aportar de acá de mi provincia, es que muchísimas mujeres, por no tener acceso a la tecnología, por ejemplo, se tenía que poner en marcha el programa Acompañar, que era un programa del ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que se daba a mujeres en situación de violencia.
Y había mujeres que no sabían ni generar su quill, ni tampoco cómo se generaba una cuenta bancaria. Entonces, fíjense la importancia, ¿no?, de poder tener o contar con educación financiera, y cómo quienes no tienen quedan por fuera del sistema, y muchas veces también en ese sentido pueden quedar por fuera del mercado laboral. La pandemia fue un gran aprendizaje en ese sentido cuando trabajamos en la provincia en la cuestión del abordaje de las violencias, inclusive para poder solicitar ayuda en una emergencia o en una urgencia, que muchas veces no sabían hacerlo. Otra cosa muy importante que me parece, y que es el reclamo, ¿no?, también de los feminismos, hablamos del mercado laboral, cómo impacta también las brechas de género, tiene que ver con el reclamo por tener una justicia con perspectiva de género. Por ejemplo, en La Rioja se crearon 2 juzgados de violencia de género, consecuencia de 2 femicidios, ¿no? El primero de una mujer que tenía todas las alertas, ¿no?, y que tenía inclusive informes judiciales de que era una situación de altísimo riesgo, es decir, que podía ser víctima de femicidio, y efectivamente fue víctima de femicidio, y así surge el primer juzgado, y el segundo juzgado, mucho más doloroso todavía, porque fue un femicidio infantil de una niña, y además una niña que su familia era de origen boliviano, con un contexto, ¿no es cierto?, de pobreza y de vulnerabilidad, que es importante remarcar, porque vamos a ver después otro concepto, la importancia que tiene esto de pensar que no somos una sociedad que es homogénea. Gratamente, la justicia ha empezado a trabajar sobre de aplicar la perspectiva de género, y eso tiene que ver con el cumplimiento de marcos normativos, tanto internacionales, nacionales, a los que tiene adhesión nuestro país, como también lo que hace, ¿no es cierto?, a las leyes nacionales que hemos conseguido. Les traje ahí 3 ejemplos mínimos, no los vamos a desarrollar, pero por ejemplo, ordena al Sindicato de Obreros Marítimos que respete el cupo femenino para conformar una bolsa de trabajo, y esto tiene que ver con el reclamo de una trabajadora que se le restringió la chance de acceder a un empleo por razones políticas y de género. Y no es una primera resolución, hay varias en el país, ¿no?, donde aparecen, para que vean estos sesgos de género y de pensar en qué lugar en el mercado laboral pueden estar las mujeres. Después, fíjense esta que tiene que ver también con una depresión posparto, donde una mujer sufre discriminación, y ¿qué hace el procurador fiscal? Analiza una legislación antidiscriminatoria nacional, le suma la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de estándares internacionales sobre igualdad y no discriminación de la mujer, para que vean también la importancia que tiene en los lugares de trabajo pensar de manera integral las leyes, y además cómo se aplican. Pensemos, por ejemplo, las licencias por maternidad, qué pasa en situaciones de depresión postparto. Y estos son nuevos, estos son de esta semana que los miré. Y otro que traje que me pareció sumamente importante también es que dictaminaron que una prepaga debe reafiliar a una mujer transgénero sin cobros extras por haber considerado a su identidad de género como una preexistencia de enfermedad. Es decir, que en este caso, esa empresa de medicina prepaga actuó de forma arbitraria al disolver el vínculo contractual, y además hubo una violación a la ley de identidad de género que está vigente. Entonces, tenemos el mercado laboral, tenemos una justicia que requiere de la perspectiva de género para poder tener ese acceso a la justicia. Y luego quiero traer un concepto acá de la interseccionalidad, que tiene que ver también con esta construcción histórica que decía al principio. Fue un concepto acuñado por allá por el año 1989,
Y lo que plantea la interseccionalidad es tener una mirada donde dicen que en una persona intersectan diferentes variables. Y vuelvo a esa declaración de los derechos humanos, ¿no? De por qué no podemos ser discriminadas en tanto personas, porque los derechos son inherentes, ¿no es cierto? Entonces, podemos ser discriminadas por el lugar de origen, por nuestra etnia, por nuestra orientación sexual. ¿Qué pasa? En nuestro país, por ejemplo, fíjense la desigualdad, y acá traje varios ejemplos vinculados con las comunidades indígenas y cómo están atravesadas por desigualdades profundas, ¿no? Y que de alguna manera parecería impensado para esta época. Sin embargo, no. En el censo, ahí les traje un dato que este es del censo del 2022, tiene un registro de 162.262 mujeres que se reconocen afrodescendientes, es decir, hay una mirada, ¿no? Hay una mirada desde la perspectiva de género, y después 674.455 mujeres que se reconocen como indígenas. Ahora, fíjense las desigualdades por las que atraviesan. Una nena wichi asesinada estaba en pareja desde los 11 años, las niñas no están en pareja, y fue además asesinada, víctima de un femicidio infantil. Esta noticia es de ayer, 5 niñas indígenas de Santa Victoria están muriendo en la última semana, vinculada con la desnutrición, es decir, el derecho básico a una alimentación, y después la campaña contra el chineo, contra la violación grupal que tienen o que les pasa a niñas indígenas, y que claro que esto es criminal. Sucede, esto sigue sucediendo en el norte de nuestro país, y ya desde hace siglos, como bien lo dice ahí el ejemplo, niñas indígenas entre 8 y 10 años sufren violaciones por criollos con cierto poder económico y social. Esa realidad existe en nuestro país. Entonces, ¿qué permite la mirada interseccional? Es poder mirar los privilegios, poder mirar también todos los procesos de exclusión, y además tener la comprensión de que existen historias personales, historias de pertenencia, de origen, de condiciones de vida, que es muy importante poder tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos que pensar en el rol del Estado y sus políticas públicas. Y no me quiero olvidar, y les traje algún ejemplo de lo que tiene que ver con lo simbólico, de cómo se construyen estos estereotipos de género. Después lo vamos a pasar a cómo está traducida en las leyes en nuestro país. Esta es de una localidad de esta provincia que tiene por nombre Chilecito. Conductores se burlaron de los cuerpos de las bailarinas en la transmisión de un carnaval porque le quedaron los micrófonos abiertos a quienes llevaban adelante la conducción del evento, y tiene que ver también con esta opinión de las corporalidades, ¿no? Y este culto a la estética y a determinados discursos hegemónicos que caen sobre las mujeres y también sobre las diversidades, ¿no? Si uno puede analizar, por ejemplo, todas las publicidades que aparecen, por ejemplo, en la televisión, están vinculadas a cremas para no tener arrugas, para adelgazar, aparatos para hacer gimnasia, todo destinado, ¿no es cierto?, a las mujeres. Y otra etapa que siempre la tengo en mis capacitaciones tiene que ver con la revista Caras. La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size. Y también ahí hay violencia simbólica por opinar sobre el cuerpo de la hija, en este caso, ¿no? La hija mayor de Máxima, y como si no tuviera también otras aptitudes, si no tuviera otras cualidades, y además que, o sea, dice poco menos, está orgullosa de ser gorda. Bueno, todavía eso sigue apareciendo, y construye y sigue legitimando y reproduciendo lo que es, por ejemplo, la violencia simbólica. Y este otro ejemplo también, gente normal,
el comentario de un periodista en la Marcha del Orgullo que provocó un fuerte repudio. Esto es del 2021, ¿no? Que pasó, que un periodista de C5N va y realiza, ¿no? la cobertura en vivo de la marcha, y entonces le pregunta, ¿cómo ven la convivencia? Porque veo que hay un montón de gente que viene a pasear o a ver o a compartir con ustedes este clima con un poco de alegría y de festejo. ¿Cómo lo ven con la gente normal que viene, con la gente común que pasa por acá y ve? Pregunta el movilero. Fíjense en las palabras, gente, pero no la de participación de la marcha. La gente normal, ¿qué sería lo normal? Eso que acabamos de ver cuando se generan los estereotipos de género, y la gente común, ¿no? Bueno, fíjense la fuerza y la potencia que tienen las palabras a la hora, ¿no?, de pensarnos en la violencia simbólica. Después me avisan cómo voy con el tiempo. Ana, Y, te quedan 5 minutos. ay, por Dios, qué presión. Qué presión, qué Bueno, presión. qué presión, sí. Bueno, y rápidamente entonces, esto es un poco más denso, no quiero olvidarme porque lo anterior tiene que ver, ¿no?, con esta construcción histórica y cultural que tenemos en el mundo y también particularmente en América Latina y en nuestro país. Los marcos normativos internacionales, como por ejemplo la Convención de Belén do Pará, que va a venir a hablar o va a venir a definir la violencia contra las mujeres y la necesidad, ¿no?, de promover políticas que tengan que ver con poder vivir una vida digna, libre de violencia, y decir también que la violencia es una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No quiero olvidarme de la plataforma de Beijing también, que adoptó 12 puntos en esta plataforma que fue adoptada por 189 gobiernos y que tiene que ver con poner y tomar medidas audaces y estratégicas en ciertos temas, como la pobreza que atraviesa a las mujeres, la educación, la capacitación, la salud, la violencia, los conflictos armados, porque si hay algo que tenemos que reflexionar también es la situación de violación de derechos humanos que sufren las mujeres en los conflictos armados, en la economía, el poder, la toma de decisiones, etcétera, y también incluye, por mencionar, no me quiero olvidar de los medios de comunicación, que tenemos un gran rol en este sentido, y que muchas veces se cumple y otras veces no. Bueno, acá no voy a mencionar todas las leyes, pero fíjense, desde 1988, como para hacer un recorte histórico y poder historizar el conjunto de marco normativo que tiene nuestro país, el avance que ha tenido, que tiene que ver con la lucha de los feminismos, también con el colectivo LGBTI+, con la lucha, ¿no?, con poner en agenda, y además a la lucha de la calle hay que sumarle la voluntad política y también institucional para poder consagrar en letra, ¿no?, los derechos. Una de las últimas leyes, la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, fíjense que hay que hacer leyes como para poder garantizarnos inclusive el acceso a un puesto de trabajo, o la Ley de Paridad, por ejemplo. La Ley Micaela, también, que es de formación en género a raíz de un femicidio y de la violencia institucional, que también en nuestra provincia se aplica y en otras provincias de nuestro país también. En un principio nuestra provincia no tenía una adhesión parcial, es decir, no era obligatoria, hoy sí lo es. Y es fundamental conocer la ley 26485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias, que viene en coherencia con los marcos normativos internacionales, que va a hablar, entre otras cosas, además de políticas de Estado, sobre tipos y modalidades de violencia, ¿no?, que son atravesadas por mujeres. No se las voy a mencionar a todas, pero sí quiero hablar de la importancia del abordaje que necesitan las violencias, y ahí detrás lo conocerán, de lo que es el iceberg de la violencia de género, y las violencias pueden ser invisibles y también pueden ser visibles, como lo máximo de este iceberg, el asesinato o el femicidio, y después, si miramos un poquito más abajo, los micromachismos, el lenguaje sexista, las publicidades, esto de decir ya no se puede hacer más chistes
pero al mismo tiempo nos quedamos impresionados cuando hay un femicidio. Entonces, fíjense todo lo que hay que modificar y cambiar para desde lo simbólico, que a mí me parece fundamental y que va desde el lenguaje, poder ir camino a tener una sociedad muchísimo más justa. Entonces, en este sentido, la violencia basada en el género es un problema de violación de los derechos humanos y se llama violencia de género por la agresión que sufre una mujer por el solo hecho de serlo. Algunos números, esto tiene que ver con la Casa del Encuentro y de lo que va este año, que llevamos 56 víctimas también de lo que es la violencia machista, hace un relevo de femicidios y trans y travesticidios, que son crímenes de odio, ¿no? Que tienen muchísima crueldad, dolorosamente, y que está relacionado con la identidad de género. Estos son datos de la Corte Suprema de Justicia, de la Oficina de Violencia Doméstica, también para poder ilustrar la magnitud que tiene la violencia y también la importancia que tiene que organismos e instituciones puedan estar con políticas y además con presupuestos pudiendo generar programas de erradicación de las violencias, y además es una respuesta también que tiene que ver con la justicia. 13.400 mujeres fueron atendidas por la Oficina de Violencia Doméstica, y un dato más bien relevante en la situación de nuestra provincia: en el 2023, 1.480 personas fueron asistidas por la Secretaría de la Mujer y Diversidad en situación de violencia de género. Un dato muy interesante y que también tiene que ver con pensar la transversalidad de la perspectiva de género, es que el 33% ideó o planificó e intentó un suicidio producto no de las violencias que padecía. Desde el 2015 al 2023 hubo 5.664 situaciones de violencia en nuestra provincia, en aumento. Esto tiene que ver con poder visibilizar la problemática, porque hubo respuestas estatales también y porque hubo un poco más de presupuesto. Tener estos datos permite la planificación y el diseño de las políticas públicas. Y también que no quiero dejar de mencionar, yo como para ir terminando, lo que tiene que ver con el convenio 190 y la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo, que viene a pensar el mundo del trabajo y reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral, ¿no? Entonces ahí hay muchísimo por hacer todavía en cuestiones de cómo modificamos las culturas institucionales y cómo generamos también espacios libres de violencia. Bueno, estas recomendaciones las llevo a todas mis capacitaciones que he dado desde que empecé, y siempre las vuelvo a mirar y las vuelvo a leer, y son esos, recomendaciones, ¿no? Que nos permitan pensar desde la perspectiva de género. Entonces, problematizarnos en nuestras prácticas diarias, porque lo primero que necesitamos es una revisión individual. Más del 90% de las mujeres hemos atravesado alguna situación de violencia, ¿no? Entonces, es muy importante podernos repensar en nuestras formas de vincularnos, en las desigualdades, y algo que me parece fundamental es en esta construcción de redes, en esta construcción de comunidad, la construcción de la escucha, y creo que en estos tiempos es fundamental poder hacerlo. Problematizar sobre las masculinidades, que no lo he desarrollado a lo largo de esta conversación, pero que también trae a la agenda de cómo se construyen las masculinidades. Cuestionar el sentido común. Es algo que también lo aprendí en la facultad, ¿no? Que va a fijar qué es lo normal, como veíamos en el ejemplo ahí de la cobertura periodística, los modelos de belleza, la valoración del hombre blanco, heterosexual, de clase media, pensar la perspectiva, quiénes quedan por afuera, las personas con discapacidad, qué pasa con las personas adultas mayores en esta agenda también. Plantear siempre un sentido crítico ante mensajes discriminatorios, para que no sea lo cotidiano, ¿no? No sé, el chiste en la calle cuando las mujeres manejan, que todavía se dice, anda a lavar los platos, por ejemplo. Reflexionar acerca de los estereotipos que puedan ser discriminatorios, estigmatizantes o violentos, y creo que hay una cuestión fundamental y que amerita en este tiempo donde tenemos la ausencia del Estado para pensar políticas con perspectiva de género,
donde hay un recorte brutal a lo que hace a las partidas para combatir las desigualdades en lo que tiene que ver a las violencias y también a poder implementar programas que tengan que ver, ¿no?, con la interseccionalidad, con la transversalidad y con los presupuestos. Es que debemos reconocer que existen desigualdades, que esas desigualdades son estructurales, que afectan a las mujeres y LGBT y más. Y para finalizar, es importante que no podamos poner esos lentes violeta porque se mira de manera diversa. Creo que también tenemos que tener y asumir el compromiso de quienes tenemos la palabra, de quien podemos llegar, de quien podemos construir comunidad. Hoy más que nunca podemos tener la responsabilidad de ser la voz de mujeres y personas LGBTI más que no la tienen, que necesitan de la responsabilidad institucional, que necesitan del acceso al derecho. Entonces, más que nunca, tenemos que generar una ingeniería para construir comunidad, para construir redes ante una situación que es bastante adversa, porque antes teníamos que pensar cómo garantizábamos los derechos, hoy tenemos que pensar que no nos quiten. Entonces, es una posición política, es una posición de derechos humanos y es una defensa de los derechos humanos pensarnos desde la perspectiva de género, y me parece imposible pensarnos en una democracia si no lo pensamos en ese sentido. Así que muchas gracias por la escucha y espero no haber sido muy extensa. Muchas gracias, Ana, excelente tu aporte. Ahí hay algunos comentarios en el chat que te dicen excelente, licenciada. Y ahí también tenemos una pregunta que te la hago ahora antes de pasar con la disertación de Mercedes. Em, Sole Salas pregunta, ¿qué les dirías a las mujeres que están a favor de la promoción de los derechos de las mujeres y diversidades, pero cuestionan las estrategias de lucha de los grupos feministas o de las feministas? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué les decís? Contanos. Creo que también no estamos en un momento de cuestionarnos, ¿no? Creo que estamos en un momento de poder conversar, de poder reflexionar, porque a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y la lucha de los feminismos y también del colectivo LGBTI+, ha venido a consagrar derechos. Entonces, hoy tenemos que seguir conversando, porque claramente hay desigualdades, pero el derecho al voto, el derecho a la educación, a podernos divorciar, a poder trabajar, tiene que ver con la lucha feminista. Y en ese sentido, no cuestiono las estrategias de las compañeras. Creo que hay que encontrar ese punto en común y pensar que me parece fundamental para quienes, yo tengo 46 años, ¿no? Hemos pasado situaciones de violencia. ¿Cuál es mi deseo? Que las próximas generaciones, como siempre digo, no tengan que reconstruir sus cuerpos, no tengan que reconstruir su salud mental, no tengan que pasar por situaciones de violencia. Entonces, en esa conversación animo a que es fundamental poder construir una sociedad más justa, pero que sin que las próximas generaciones tengan que atravesar por todos estos procesos de violencia y también de lo que hablamos del mercado laboral, y puedan ejercer libremente los derechos que hemos ganado, ¿no? Y que están consagrados, y que además Argentina es pionera en la lucha feminista. No sé si responde a lo que pregunta, a la pregunta. Más que respondido. Buenísimo, Ana, muchas gracias. La verdad que siempre tus mensajes, porque ya te conozco de otros espacios, siempre tus mensajes tienen una profundidad que inspira realmente. Así que bueno, agradecerte por la presentación, y ahora te invitamos a que te quedes, porque seguramente si hay alguna otra consulta te vamos a estar eh, molestando. Están ahí todos los mensajes en el chat. Muchas gracias a Analía y a Met por el espacio. Gracias, Analía, muy interesante y real todo lo que expusiste. Muchas gracias. Gracias, Ana. Mil gracias, Analía. Increíble tu mensaje. Les digo a todas y a todos que no se vayan, porque ahora presentamos a Mercedes. Ya habíamos comentado su bio, así que para no perder tiempo le invitamos a Mercedes a que empiece su presentación y que ella también pueda contar un poco su trayectoria.
Mer, ¿estás por Estamos. ahí? Sí, sí, acá estoy. Buenísimo, me Díganme muteo, si se ve cualquier la cosa. presentación. Sí, Perfecto. sí, sí. Bueno, cambiamos un poco el paradigma. Sí, yo voy a presentar una presentación que le puse Transitando Espacios, y es la mirada desde una persona trans que trabaja en ciencia y en educación, y a discutir un poco un par de preguntas que nos hemos hecho para este momento, ¿no? Antes que nada, a ver que no me deja pasar, ahí está. Mi nombre es Mercedes Reina, mis pronombres son femeninos. ¿A qué me dedico? Bueno, soy docente del nivel superior y soy investigadora del CONICET también. Me desempeño como secretaria coordinadora técnica en el departamento dentro de la facultad en donde trabajo, y soy representante por la facultad ante el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es donde trabajo. Mis estudios, bueno, yo soy microbióloga de carrera de grado y me recibí de doctora en ciencias biológicas en mi posgrado. Y bueno, ¿cuáles son mis habilidades, curiosidades? Más que nada son actividades que yo realizo o llevo a cabo, que a mí me ayudan a desconectarme un poco del día a día, la rutina, que por ahí todos tenemos, ¿no? Por un lado, me gusta mucho la literatura latinoamericana, particularmente el género del terror. Hago tiro deportivo con pistola, la jardinería de bonsái me encanta, la practico con mis padres. Leer, actualizarme y escuchar podcasts sobre política y filosofía. Estoy muy involucrada en actualizarme constantemente sobre salud y sexualidad trans. Y hay dos cosas que a mí me fascinan y que me encanta hacer, que es costura y confección, y la cosmetología y la cosmiatría, o sea, un universo fuera de la ciencia. Bueno, cuando no trabajo en el laboratorio, estoy haciendo esto. Bueno, un poquito acerca de mi carrera. Este camino de desafíos, soledades y batallas comenzó en el año 2016 cuando yo me recibo de microbióloga, y ese mismo año obtuve una beca doctoral de CONICET en donde yo pude estudiar cómo la cebada es capaz de reconocer un patógeno, ¿sí?, a través del metabolismo de lípidos, y cómo el uso de una bacteria biocontroladora le hacía frente a ese patógeno mientras activaba la respuesta inmunológica de las plantas. En el año 2022 me recibo de doctora en ciencias biológicas en julio más o menos. Obtengo mi beca postdoctoral, que es el paso siguiente dentro de la carrera de ciencias en CONICET, y recibo mi acta de nacimiento rectificada, por lo cual recibo mi título de doctora, ¿no? Pero lo más hermoso de todo el 2022 es que recibo mi DNI y mi título de doctora el día de mi cumpleaños. Y bueno, de ese tiempo hasta ahora, en el primer año de transcurso de mi beca postdoc, me postulo el ingreso a carrera de investigadora científica en el CONICET, me sale, lo obtengo en noviembre del año 2023, y bueno, todavía estamos esperando porque por el cambio de gobierno los altas de SIC están ahí esperando. Pero cambié radicalmente y empecé a trabajar con cannabis. Nuestra universidad pertenece a un grupo canábico, que somos varios investigadores, y que bueno, lo transito ahora en estas fotos. Algunos de espacios que transité en este camino, ¿no? Bueno, en el año 2022 participé del Encuentro Suprarregional de Mujeres como disertante en la mesa sectorial de Ciencia, Investigación y Tecnología. Acá recorté porque éramos muchas, y como éramos muchas no íbamos a entrar en la imagen. Por otro lado, participé en una radio abierta por los 40 años de democracia, en representación del Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, en donde, bueno, leí un discurso. Acá donde les cuento, parte del equipo de investigadores de cannabis de la UNRC, que nos habíamos juntado con una asociación civil que se llama Mario, que es un dispensario de cannabis medicinal de acá de la ciudad de Río Cuarto. Y bueno, la actividad más reciente que tuve, que es de disertante referente en el panel de inclusión, diversas preguntas, divergentes respuestas, del Desayuno Global de Mujeres en Ciencia 2024. Bueno, vamos un poco a los datos, ya que yo soy científica y me gustan los gráficos. En el año 2021 se hizo un relevamiento desde la página de diputados, en donde por un lado, aquí a la izquierda podemos ver cómo están representados los géneros masculinos y femeninos dentro de diferentes poderes, ¿no? Que pueden, por ejemplo, senadores, diputados, ministros, secretarios, subsecretarios, hablando un poco como lo que mencionaba Analia, en donde las mujeres no tienen el total de la representabilidad o más del 50%, a veces llega con lo justo. Y cuando se evalúan las autoridades de las universidades nacionales en todos sus cargos de poder,
¿sí? Rector, vicerrector, secretarios universitarios, etcétera, vemos que en la categoría mujeres no supera el 50%, ¿sí? Entonces ahí ya nos está hablando de algo particular, la presencia del varón en mayor medida que el de la mujer. A su vez, este mismo análisis se sumó al CICITAR, en donde se evalúa la participación de mujeres y varones respecto de las áreas del conocimiento que existen en el país o en el sistema científico del país. Y podemos ver que las mujeres dentro del área de ingenierías y tecnologías, que es lo que nos convoca hoy, representan el 8,1% del total, mientras que los varones el 16,9%. Entonces estamos teniendo una relación 1 a 2 entre estos dos géneros, ¿no? Esta mirada binaria respecto a esa categoría dentro de la ciencia y la tecnología. Y tiene que ver mucho con quiénes transitan ese espacio, ¿no? Y cuáles son los paradigmas de dichas carreras. Se trabaja mucho para que aumente el ingreso o la cuota de ingreso de mujeres a carreras ingenieriles, por ejemplo, pero todavía prevalece esa cultura de que las ingenierías son para hombres. Bueno, y con las carreras de las tecnologías ocurre lo mismo, ¿sí? Pero viendo estos datos a mí me surge algo. ¿Dónde aparecemos las personas trans? ¿Estamos consideradas en estos análisis? Y la verdad es que no, nuestra visibilización no existe. ¿Bien? Entonces me remito a un estudio que se llevó a cabo el año pasado, esto es un informe parcial, no está todavía el informe final, en donde participaron 15.211 personas en el país, libremente contestando un formulario de Google, en donde se pudo relevar que el 9,4% de las personas eran trans binarias y que si a ese porcentaje le sumamos las personas no binarias, el total de la población bajo estudio representamos el 22,6%, ¿sí? Y cuando lo vemos distribuido demográficamente en el país, que es este gráfico de acá, vemos que las diversidades sexogenéricas estamos distribuidas en mayor medida en la región pampeana y en el AMBA, ¿sí? Que no es poca cosa, que tiene que ver con otro dato que vamos a mencionar luego. Y que a su vez las regiones del noroeste argentino y noreste argentino, las feminidades trans cuentan con mayor presencia relativa, mientras que las masculinidades trans en las regiones patagónicas, ¿sí? Para continuar la charla, hago un breve corte de que yo voy a hablar de las feminidades trans porque considero personalmente que hablar de masculinidades trans no es una voz que me toca a mí tomarla, ¿sí? Entonces, a partir de ahora voy a hablar de feminidades trans, aunque varias de las problemáticas también las atraviesan los varones trans, ¿no? Bueno, lo que se desprende de este trabajo es que las personas trans, sobre todo las feminidades, cuentan con menor nivel educativo comparado al resto de la muestra. En contraposición, casi el 55% de las personas gay que se analizaron cuentan con un nivel educativo superior completo o mayor, ¿sí? Es decir, secundario, universitario o posgrado. Y en términos relativos, la población de la muestra, ¿sí? Tiene niveles educativos algo superiores a la población general sobre el último censo que se llevó a cabo en el país. Entonces, ¿por qué ocurre este fenómeno? Bueno, algunos de los motivos más importantes y comunes que yo visibilizo de la comunidad, en primer lugar, es que alrededor del 64% de las personas trans asumen su identidad de género entre los 12 y los 15 años de edad y comienzan a vivir la exclusión tanto de sus hogares como de las escuelas, ¿sí? Las instituciones educativas. Por otro lado, al mismo tiempo, se comienza a experimentar en primera persona la mirada ajena que delimita lo correcto y el deber ser, esto que mencionaba precisamente Anaría. Y esto además se traslada a la construcción de las corporalidades, cómo te tenés que ver, ¿sí? Delimitando lo que es también el cissexismo. A su vez, quienes logran superar esto anterior y tienen una vida que responde en cierta medida a lo correcto, han debido transitar un camino de autoexigencia académica y laboral para ocupar los lugares que están ocupando o las trayectorias que tienen, ¿sí? Entonces, de este modo surge, en términos generales, que las diversidades respecto al resto de la población necesitamos demostrar con hechos, con el currículum, que somos igual de capaces que las demás personas para hacer una tarea, o ocupar un cargo, en base a un fenómeno de sobrecapacitación, sobreformación y sobrecalificación, ¿sí? Ahora volviendo un poco más atrás, porque este es otro censo, pero ya localizado en la provincia de Buenos Aires en el año 2017,
vamos a ver que el máximo nivel educativo, explico un poco. En el libro La gesta del nombre propio es el primer censo trans que se lleva a cabo en el país con la ayuda de las abuelas de Plaza de Mayo y Luana Berkins. Y en 2016 es el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien hace un estudio semejante. Por eso se compara 2005 y 2016 y el último censo, que es este del 2017, se llama La Revolución de las Mariposas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Que en términos generales, de 2005 a 2016, ha aumentado la cuota de personas trans, feminidades trans, que han terminado el secundario, que han iniciado una carrera terciaria o universitaria, pero no lo han completado, y que aumentó también un punto al menos aquellas personas trans que completaron un nivel terciario universitario, ¿sí? Ahora, ha bajado el porcentaje de personas que tienen la primaria completa y, peor aún, personas que no han terminado la primaria, ¿sí? Entonces ahí hay un fenómeno un poco extraño. Y para poder observar qué es lo que sucede, hay dos características importantes. Por un lado, ver los rangos etarios que han completado estudios hasta los estudios secundarios y personas que han completado sus estudios secundarios o superiores, ¿sí? Lo que podemos ver es que la franja de 18 a 29 años, que es la población trans en mayor riesgo en este momento, presenta la secundaria incompleta o menos, o sea, el nivel educativo bajo e incompleto. Pero, en contraparte, la población trans entre 30 y 40 años tiene la secundaria completa o más aún. Entonces, si lo trasladamos aquí al gráfico del lado, que tiene las mismas referencias, este gráfico nos habla de cómo influye la edad en la cual asumieron su identidad de género, ¿sí?, respecto al nivel educativo alcanzado. Y lo que podemos ver es que aquellas personas que asumieron su identidad de género con 19 años o más presentan el mayor porcentaje de haber terminado sus estudios secundarios o superiores. Y para las poblaciones más chicas, 14 y 18 y menores de 13, ese porcentaje es mayor, pero de no haber completado los estudios secundarios o menos, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver un poco cuál es la problemática. A raíz de todos estos estudios es que nace el Bachillerato Popular Trans Mochaceri, que es el único en el mundo, ¿sí?, un bachiller trans, que es un proyecto educativo que surge en el 2011 para dar respuesta a la demanda de la inclusión en el sistema educativo de la comunidad trans, ¿sí? Es una escuela secundaria pública y gratuita que ofrece un plan de estudio de 3 años y depende de la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Y en 2014 se egresó la primera camada del Mochaceris con el título de Bachiller Perito Auxiliar en Desarrollo de Comunidades. En ese relevamiento del 2017 se pudo incluir las personas trans cómo percibían el acceso a la educación tras haberse aprobado la Ley de Identidad de Género. Y por suerte, el 64,5% respondió que mejoró un montón la inclusión en los sistemas educativos, un 23,1% que se mantiene igual, y tristemente aún hay un 3% en el cual no mejoró, sino que empeoró la situación, ¿sí? Bueno, entonces, ya que mencioné al Mochacelis, no sé si se ve el Zoom, les quiero contar un poco de algunos de los proyectos que trabaja. Por un lado, el Bachillerato Popular Travesti Trans, que les asegura el acceso a la educación básica que el Estado exige a las personas, ¿no? Pero por otro lado, busca garantizar los derechos relativos a la salud física, mental, y hace un acompañamiento en la asistencia para esos trámites, como también para el asesoramiento legal, ¿sí?, y el acceso a la vivienda. Por otro lado, tiene un programa que garantiza el ingreso de las personas trans y no binarias al mercado laboral formal y acompaña a la comunidad durante todo el proceso de la búsqueda de trabajo, el ingreso y la permanencia en el mismo, que no es un dato menor. También tiene un programa que se llama Teje Solidario, que es una red de cuidados a través del cual se acompañan a las personas trans no binarias, brindando apoyo material con la entrega mensual de alimentos, artículos de higiene y ropa. Por otro lado, tiene otras dos cosas, el Mocha, que es muy importante, que es la formación profesional, ¿sí? En este momento también están brindando formación profesional a personas trans y no binarias, particularmente en las carreras de turismo, inglés, marketing digital, diseño web, testing, entre muchos otros más, como una especie de acceso a ese trabajo formal o
enriquecimiento del currículum para poder acceder a la oferta laboral, ¿sí? Y tiene a su vez la Escuela Popular de Géneros, que lo que busca es precisamente formar a empleadores y a otros actores de la sociedad con perspectiva de género y diversidad. ¿En qué cuestiones? En la formación de los activismos y derechos humanos, ¿sí? Entonces el Mocha se ha vuelto un referente para la comunidad trans en lo que es educación, trabajo, ¿sí? Y bueno, por el momento está en Buenos Aires, se había abierto una sede en Tucumán, pero desconozco si cerró o aún sigue activa. Bueno, acá cambiamos un poco la ronda, ¿no? Esta sección la llamo Trayectorias Científicas Trans y aparece la foto de Loana Berkins, que es una de las referentes más importantes de nuestro país, que trabajó por la Ley de Identidad de Género. Ella tenía una frase muy importante, tiene dos, pero esta es la más importante, que dice: lo que no se nombra no existe, ¿sí? Lo que no existe no se ve, lo que no se ve no se desea. Y bueno, ahí tenía su chaleco, ya no está más con nosotras, que es sin demora identidad ahora. Bien. Entonces, bueno, respondiendo un poco a la pregunta de cómo fue la trayectoria y el recorrido de las personas trans en ciencia y cómo es la situación actual de las personas trans en ciencias, la realidad es que somos pocas las trans visibilizadas en la academia y en la ciencia. Por otro lado, carecemos de modelos científicos diferentes a los estereotipos masculinos y heterosexuales. Y dentro de las trayectorias científicas no se contempla la identidad sexogenérica y cómo influyó o influye en su desarrollo. Y acá viene un ejemplo gracioso, chistoso, bueno, no sé si es chistoso, pero muchas habremos estudiado en física las leyes de Newton, pero nunca nos preguntamos cuál era la identidad de género de Newton o cuál era su orientación sexual y cómo impactó eso en su desarrollo, en su carrera como científico, ¿no? Para dejarlo pensando. Respecto a nuestra realidad, voy a hablar como sistema científico a CONICET, que es quien nos nuclea y nos da esa identidad de investigador científico o investigadora científica. En el año 2020, la doctora Fran Bubani, que es investigadora del CONICET desde el año 2016, fue la primera persona en solicitar el cambio registral de género en la institución, ¿sí? A raíz de eso, la institución hizo una nota periodística con este hermoso hecho, pero Fran cuenta en una entrevista que a pesar de eso, con la entrevista y todo, que se hizo muy conocida, la institución no la incluía efectivamente. Ella solicitaba los ascensos dentro de la carrera de investigadora científica y las comisiones evaluadoras se seguían refiriendo a ella con una identidad que no era. Entonces, bueno, problema. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? Al día de hoy seguimos buscándonos quiénes somos las trans que trabajamos en CONICET, porque somos pocas y no estamos visibilizadas. Entonces, bueno, vayamos a los números. Según CONICET, en un relevamiento entre el año 2007 y 2022, el personal que tenía CONICET, que incluye investigadores, personal de apoyo a la carrera y administrativos, los becarios quedan por fuera, hubo un aumento en el ingreso de mujeres al sistema científico. Y fíjense que está la categoría otros, pero en el gráfico no se ve. Y cuando vamos a la tabla es que esos otros son dos. Esto a mí un poco me molesta porque hombre, mujer, otros. ¿Y otros qué somos? ¿Sí? Me recuerda lo que mencionaba Analia de ver al género como algo binario y todo lo que no sea binario está por fuera, como otros. Y es un problema porque no visibiliza. A mí me queda la duda si las personas trans estamos en otros, o estamos en mujeres, o estamos en hombres, respectivamente de nuestra identidad de género, ¿no? Bueno, si pasamos a la carrera de investigador científico, vemos el mismo fenómeno, un aumento, ¿sí?, en los ingresos para las mujeres. Y acá vemos que dos de los de otros en personal de CONICET, une, pertenece a la carrera de investigador científico del CONICET. Mientras que en personal de apoyo encontramos a ese otro que estaba perdido ahí dando vuelta. Y acá vemos un fenómeno diferente. Ocurrió un aumento también en el ingreso de mujeres respecto a 2007, pero fue mayor el ingreso de hombres. Y no hay ningún análisis al respecto de esto, ¿sí? Ahora, cuando vemos el personal administrativo de CONICET, es decir, aquellos agentes que no hacen ciencia, sino que son administrativos del consejo, vemos que solamente hay hombres y mujeres. No hay ningún tipo de diversidad trabajando en esos cargos. Preocupante, porque podría ser una política que la institución tome a partir del decreto
del cupo laboral trans que ocurrió en el 2021, ¿no? Y esto fue relevado en 2022 y nada, nada de nada. Ahora cuando pasamos a becarios, a las becas financiadas que parece que no son personas y que están volando por la estratosfera, vemos que también aparece esta clasificación de mujer, hombre y otros. Y bueno, hubo un aumento del ingreso de mujeres respecto al año 2007, que en el 2007 también era mayor, y esto es una tendencia que viene desde el año 2000. El ingreso a las becas por parte de las mujeres se ve con una tendencia al alza, ¿sí? Es por las políticas que se llevan a cabo, el tema que eso después queda trunco en el ingreso a las carreras. Y vemos que dentro de esas diversidades hay tres, esos otros hay tres. Estos datos se relevaron en diciembre de cada año y yo hice mi cambio registral en CONICET en septiembre. Entonces a mí me queda la duda, como soy becaria postdoctoral, todavía no tengo el ingreso, si yo pertenezco a estos tres o yo pertenezco a estas 6.878 personas. Y no está, ese dato no está, no figura y no se analiza. Yo acá abajo les dejo el link porque hay otras categorías que pueden ver por ¿cómo se dice? Por unidad académica, por tema de investigación, pero bueno, lo más relevante era esto. Entonces, bueno, con todos estos datos, pasemos ahora a la última sección que la titulé desde la experiencia y el corazón, en donde voy a contestar un par de preguntas que armamos con las chicas para este espacio. ¿Qué cosas me han facilitado mi trayectoria? Lo más importante, que coincido con Fran en su momento que dio una charla sobre esto, es que yo hice mi transición de género de grande, ¿sí? Ya teniendo mi título de grado y recibiendo mi título de postdoctorado, ¿sí? Perdón, de doctorado. Yo recibo mi título junto con la partida, o sea, mi título ya salió con el título de doctora. Y eso tiene mucho que ver, porque ¿qué ocurre? Es un fenómeno de que si hubiésemos asumido nuestra identidad antes, no hubiésemos llegado a donde llegamos. De este modo, ya teníamos ciertas cuestiones aseguradas que iba a ser un poco más difícil que se truncaran nuestras carreras. Entonces, ¿qué me facilitaron en mi trayectoria? No podría reconocerlo como tal, porque el paso lo tuve que dar yo para poder darme cuenta de todo lo anterior. Sí que puedo mencionar que, por ejemplo, el gobierno de la provincia a mí me brindó una beca de mérito académico y por lo cual pude cursar mi carrera de grado en los 5 años que correspondía, porque era muy exigente y me dio una libertad económica por el estipendio para poder desarrollarme tanto académicamente como personalmente. ¿Sí? En relación a la pregunta anterior, ¿por qué consideras que yo pude y que otras personas no, para acceder a la carrera o acceder al lugar donde yo estoy? Hay algo fundamental. Yo no me tuve que ir de mi casa, primero porque no asumí mi identidad de género cuando estaba estudiando mi carrera de grado. Además, yo tengo el acompañamiento de mi familia en todo momento. Es más, están ahora conectados acá mirando. Entonces, yo no me tuve que ir de mi casa, no me echaron en ningún momento. Nunca tuve una necesidad económica particular por la cual yo tuviera que truncar mi carrera de estudio y mi carrera de doctorado. A su vez, yo creo que, o considero que tengo determinados privilegios y oportunidades, como estas becas de investigación, pude publicar un paper antes de recibirme, resúmenes a congreso, lo cual fue un extra, un plus que me permitió llegar a la beca doctoral, pero recuerden, somos personas que venimos sobrecurricularizadas, no es que somos súper copadas y largamos de todo. Uno de esos privilegios que yo considero que tengo es que mi aspecto físico es muy hegemónico y responde perfectamente a lo que es la sociedad en la cual vivo, acá en la ciudad de Río Cuarto. Por lo cual no me he encontrado con tantas barreras para poder desarrollarme, ya sea en las instituciones educativas como en la calle, ¿sí? Eh, bueno, ¿cómo se planteó el escenario académico y científico para vos? Se planteó como un objetivo a donde yo tenía que llegar e iba con anteojeras así derecho. No, yo entré en la carrera, sabía que quería hacer ciencia, qué es lo que tenía que hacer, cómo había que hacerlo, y lo único que hice fue pisar el acelerador, y ahí fue cuando llegó la pandemia en el 2020, que se puso un freno de mano de golpe, y yo me tuve que replantear mi vida completa, y en ese replantear mi vida completa me di cuenta que no estaba siendo feliz, que estaba viviendo una vida prestada o una especie de obra de teatro, porque no estaba siendo yo Mercedes. Entonces ahí empiezo a trabajar sobre mi identidad de género. Y esto es más importante, lo dejé para el último porque me encanta. ¿Qué potencialidades ves en la inclusión de personas trans en equipos de tecnología?
yo creo que las personas trans en general, y me incluyo, somos muy creativas, porque como tenemos que estar escapando constantemente de agresiones o de situaciones desfavorables o violentas, somos muy creativas para hacerlo, somos muy creativas con nuestros cuerpos, en esa, como mencioné antes, cómo hacemos nuestra corporalidad, cómo elegimos vernos, somos demasiado creativas. Y eso nos permite pensar rápido. Entonces, esas cualidades se adaptan perfectamente a los entornos tecnológicos, donde, por ejemplo, un código hay que depurarlo, hacerlo más sencillo, pero que siga funcionando. Hay que ser creativo. Una mente creativa permite ver, visualizar ese error, ese problema y rápidamente generar una respuesta. Y yo creo que está atravesado por la realidad que vivimos en nuestras vidas, ¿no? Que constantemente tenemos que ser creativas para sobrevivir en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema científico, en la calle, en el supermercado, en todos los ámbitos. Cuando me preguntan cuál fue la incidencia del feminismo y el transfeminismo, esta pregunta me hizo repensar mucho porque dije, miércoles, yo de feminismo mucho no leo, he leído un poco, no tengo tanta formación, pero sí tengo muy marcado en mi ser, desde que arrancó la marcha del 8 de Ni Una Menos, perdón, en Argentina, y luego la Ola Verde, que yo sentí un espacio de acogida, un espacio de seguridad, un lugar en donde me pude encontrar y ser. Y más aún cuando empecé a ser Mercedes, que fue un recibimiento de la comunidad transfeminista y de las feministas, ¿sí? Obviamente existen pensamientos extremos, personas TERF, no lo vamos a negar, pero no me quedo con eso, me quedo con lo más importante, ¿sí? Y hay una frase en el libro La Revolución de las Mariposas que cita a Loana Berkins y me parece un resumen hermoso que es que las trabas, las trans, somos hijas de las madres de Plaza de Mayo. Somos antipatriarcales, antiimperialistas, abolicionistas respecto a la prostitución. Y somos latinoamericanas, no nos olvidemos de eso. Somos feministas, humanistas y diversas. Seguimos en las calles, exigimos ni una menos, reclamamos memoria, verdad y justicia, soñando que la revolución es posible y que caminamos hacia ella. Y el cierre es furia travesti, ¿sí? Es lo que siempre nos identifica. Con esa furia para adelante hay que ser creativa y seguir y continuar. Entonces, bueno, por último, ¿cuáles son los desafíos en la formación y en el mundo de trabajo para la inclusión de personas trans? Hay un par de cosas que yo detallé, que es que, por ejemplo, hablando de la educación, la construcción del currículo académico, ¿sí? Debe ser con saberes, tanto hegemónicos como vienen siendo ahora, pero ojo, también con saberes periféricos, porque hay muchos saberes periféricos que no están incluidos en las currículas. Pero lo peor aún es que hay que fortalecer lo no binario y quitar lo cisexista que tienen los currículos académicos. Por otro lado, hay que ser, acá esto nos interpela a todos, hay que ser humildes y reconocer que todos estamos aprendiendo todos los días, pero debemos aprender a reconocer una transfobia estructural y sistémica de un error involuntario, ¿sí? Así como yo me puedo equivocar, Mercedes Reina, porque puedo equivocar y todavía tengo resabios del machismo, otra persona también se puede equivocar. Ahora, no confundamos eso con la transfobia estructural y sistémica. Hay que identificar y romper los techos de cristales, los pisos pegajosos y los bozales de cristal que existen en los espacios que habitamos, todos. Hay que ahondar en la formación sobre género y ESI, educación sexual integral, de empleades y empleadores en relación al trato digno, al respeto y derechos que debemos, o mejor dicho, que estamos obligados a cumplir y a defender, porque los derechos de las trans, de las trabas, no los adquirimos, los ganamos. Entonces, nuestra responsabilidad, luchar para mantenerlos. Uy, se me pasó rápido. Por otro lado, comenzar a visibilizar lo diverso sin miedo, volviéndolo cotidiano, ¿sí? También aprender a involucrar los sentimientos en nuestros discursos y en nuestras prácticas. Conocer las trayectorias individuales de cada persona trans para ayudarlas a sobrevivir en el sistema y ayudarla a potenciar su carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pasó que yo me presenté a una convocatoria de subsidios donde me permitían seleccionar mi género autopercibido, a pesar de que tengo el DNI, y el subsidio no se me fue otorgado, tampoco se me dio una devolución del mismo. Entonces yo no sé
¿Para qué existe eso de seleccionar el género autopercibido? ¿Qué impacto tiene en la evaluación? ¿Se tiene en cuenta? ¿No? ¿Es netamente estadístico de si hay una traba que se presenta a pedir un subsidio o no? Y al no tener la evaluación de mi proyecto tampoco puedo avanzar. Hay una convocatoria ahora que ya cerró y no sé si mandar el mismo proyecto o no porque no sé la evaluación. Entonces, ojo con eso. Hay que ver las trayectorias individuales de las personas trans porque atraviesan dificultades particulares totalmente diferentes a las mujeres cis. ¿Sí? Y por último, y esto es un ejercicio que hago todos los días, tanto en el aula como en el laboratorio como en mi casa, autoevaluar la práctica individual cada día y reconocer acciones que debemos corregir o mejorar, que va en relación a esto de ser humilde y reconocer que todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Así que bueno, espero haberles transmitido mi mensaje del corazón. Por ahí me puse un poco pesada con los gráficos, pero bueno, soy científica y me gustan. Eh, Así que nada, muchas gracias por la invitación y por escucharme. Bueno, Bueno, muchísimas genial, gracias, Mercedes. La verdad que emocionante también los cierres. Nos han dejado las dos los cierres Mm. eh, súper interpeladas, por así decirlo. Em, Ahí voy a leer algunos comentarios. Creo, Sole, creo que un poco respondió tu pregunta con las recomendaciones. Ahí había Sí, también tal una cual. pregunta Sí. de Sole que preguntaba qué podían hacer las organizaciones feministas para acompañar la causa de las mujeres trans. Así que creo que está al final de tu presentación. Acá recontra interesante poder escuchar a Mercedes. Hermoso escucharte, me encanta, qué fortaleza, sos una masa. Muy bien ahí. Eh, sean eternos los derechos que supimos conseguir, pone Yana. Gracias, Mercedes, qué alentador escucharte. Muchas gracias, Mercedes. Y Vamos, bueno, trans. no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran para Mercedes y Anita, y si no, avanzamos con el cierre. Yo acá Agradezco. justo estoy viendo varias preguntas en el chat. Hay una que dice que Sí, avance propuestas de ley para organismos públicos y ah, privados que visibilicen a la población travesti trans en los no me olvides. relevamientos, datos, estadísticas. Sole fue una discusión carnal que tuve con el área de género y diversidades de CONICET, en donde Ujú. la respuesta fue, bueno, estamos haciendo lo que podemos. La resistencia de la institución es fuerte. Por lo tanto, lo que hay es lo que pudimos lograr. Una respuesta totalmente vaga, porque ¿qué le respondí yo a eso? Existe el área de géneros y diversidades y no me convocaron. Y saben que yo soy trans porque yo pedí el cambio de género. Fran, lo mismo. Entonces, es muy difícil cuando la academia se resiste, cuando el sistema se resiste. Pero yo creo que visibilizarlo es lo mejor. Vos, Sole, que estuviste en la charla que yo di en Córdoba, hay mucha gente de ciencia en esas charlas y en la reunión, el encuentro suprarregional de mujeres. Yo estuve al lado de la presidenta del CCT de Córdoba, de CONICET, y se lo dije en la cara. Entonces, yo no, con respeto, por supuesto, ¿no? Y con esto de no quiero confrontar, yo quiero que vos entiendas mi lugar, mi posición y qué implica para mí. Y su respuesta fue que, bueno, el CCT en ese momento estaba trabajando para ver, qué sé yo, yo planteé una temática en particular y me dice, bueno, pero pensé que ese derecho no lo tienen ni siquiera los becarios. Digo, no es una respuesta que me puedas dar como presidenta de una delegación del CONICET en la provincia. Dame una respuesta más inteligente en todo caso. Fue muy, muy feo recibir esa respuesta por alguien que tiene un lugar de poder y un lugar de decisión y que encima es mujer. O sea, ni siquiera empatizaste con lo que yo presenté. Después hay otra que dice, pensando en los sesgos en tecnología y específicamente en desarrollo web, ¿el SIGEVA es binario o toma en cuenta las disidencias? No, es totalmente binario, sigue siendo hombre-mujer, tenés que mandar una carta, porque no lo podés modificar vos, tenés que mandar una carta diciendo que hiciste el cambio registral y lo peor de todo, que me olvidé de comentarlo en la presentación, pero bueno, si salía a colación lo comentaba, es todo el después que yo tuve que hacer, porque no fue solamente cambiar mi identidad en CONICET, fue en las publicaciones, comunicarme con gente de otro país que no entiende de qué le hablo, porque no tienen ley de identidad de género, que tuve que mandar la foto del DNI, del acta,
para que me cambiaran el nombre en el paper y me lo querían rectificar como si yo cambiara un resultado. No, 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 borrá eso. O sea, poné mi identidad como debe ser. Después de varios meses lo logré. Pero, por ejemplo, el sitio web de recursos humanos de CONICET, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es el buscador de personal. Si uno ponía en Google mi nombre, me aparecía mi identidad y la identidad asignada al nacer. Entonces le escribí un mail, che, borren esto, sáquenlo de la base de datos, ya avisé hace un año. Entonces es complejo y hay que entender que son todos sistemas desagregados. Por lo tanto, yo escribo a Córdoba, Córdoba escribe a Buenos Aires, pero le escribe al que está en Sigeva, no al que se encarga del buscador de personal, no al que se encarga de las bases de datos sobre publicación. Entonces fue un lío. Pero lo logré, lo logré. Después de hinchar y pinchar, lo logré. Después dice, ¿qué recomendaciones tenés para organizaciones feministas lideradas por mujeres cis para apoyar la causa trans y generar espacios compartidos sin apropiarse de esas voces? Yo creo que el trabajo que se ha hecho de incluirlas fue lo mejor, porque las trans, yo me siento una privilegiada por sobre otras, ya lo dije, y yo no he vivido la realidad de vida de muchas. Entonces, encontrar un espacio donde te contengan es lo más importante. Yo creo que ahora nos toca a nosotras trabajar para volver a encontrarnos. Yo siento que en el último tiempo, en los últimos 10 años, la comunidad trans se ha disgregado un poco, ¿sí? Más con este cambio de pensamiento político que hay a nivel social. Entonces, creo que tenemos que volver al origen de cómo surgieron las marchas de las travestis trans en Argentina, cómo se ganaron esos derechos y a partir de ahí volver a nuclearnos. Me pasó de que yo me hice un par de cirugías de adecuación de género y me escribían chicas trans preguntándome sobre la cirugía porque otras no le habían dado información, no le querían contestar y yo dije, estamos en el horno, si entre nosotras mismas no nos apoyamos, no nos damos una mano, ¿qué estamos haciendo? Que estamos haciendo mal las cosas. Entonces, me interpela a mí esa pregunta. ¿Qué pueden hacer los feminismos? Ayudarnos. Ayudarnos, por ejemplo, vieron que mencioné el Mochaceli recibe financiamiento externo para poder subsistir, ¿no? Entonces, hacer una donación, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Como también funciona Transistemas, que busqué la página, la vi. De esa manera se van construyendo los espacios, porque difícilmente los gobiernos se involucren con estas causas, ¿sí? Imagínense que relevamiento del año 2023 y sigue habiendo población de 18 a 29 años que no está con el sistema educativo completo. Y esa es una herramienta muy importante para una persona. Creo que no me quedó más nada por contestar. Ahí para sumar a lo que dice Mercedes, Sí, Anita. por ejemplo, pensando, ¿no?, en esta construcción colectiva y por ejemplo, en nuestra provincia se logró crear un consultorio diverso, ¿no?, para las personas Ujú. trans. Y también fue importante hacer una construcción colectiva junto a personas LGBTI más, por ejemplo, para que en la escuela de policía pueda ingresar una mujer trans que quería hacer la carrera de policía, también para que acceda a un puesto de trabajo en la empresa de transporte público de pasajeros, ¿no?, que tiene ahí una mujer trans también, pero eso, ¿qué requirió? De un profundo trabajo de formación y de capacitación, no desde los directivos de la escuela de policía, inclusive también entre compañeras, compañeros y compañeras de la empresa de transporte público, porque la verdad que había mucha resistencia también, ¿no? Recuerdo una discusión de casi media mañana en la escuela de policía pensando en el uso del baño para varones y mujeres en el sentido binario, ¿no? Hasta que logramos construir esa escucha y esa conversación. Entonces, y finalmente también, siempre pensando en la demanda también del colectivo, logramos generar el proyecto de adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Cupo Laboral Trans, que ahora está en la legislatura.
pero creo que poder aunar esos esfuerzos sin tomar la palabra, como bien decía Mercedes, por el colectivo, pero sí tener la escucha es fundamental. Y un dato también que me olvidé, y con esto eh, me olvidé, en el mercado de trabajo, en nuestra provincia, por medio del programa Constructoras, para insertar mujeres en el sector de la construcción, se logró insertar el año pasado, lo anoté hoy ese dato, que me lo dieron 250 mujeres en su momento, ¿no? Que fue todo un proceso de formación que llevó para que puedan entrar en ese sector. Hoy lamentablemente quedan 15 trabajando, consecuencia, ¿no es cierto?, de todo el recorte que hay de la obra pública, es decir, que quienes eran hogares monomarentales y llevaban también, ¿no es cierto?, el sustento a sus hogares, de esa cantidad de personas, bueno, la mayoría se quedó sin su fuente laboral, pero digo, como los esfuerzos para pensar, vinculándonos también con pensar cómo es el ingreso, ¿no?, de mujeres y personas LGBT también a las tecnologías. Gracias, Ana. Gracias, Mercedes. Ahí Sole Sala estaba poniendo en el chat que cuente rápidamente. No, un poco, hoy estábamos trabajando en una propuesta de relevamiento donde teníamos que pensar cómo incorporar el campo para que el relevamiento obviamente tenga perspectiva de género y contemple las diversidades de género en el proceso de relevamiento, y es una propuesta que se va a hacer en toda la ATAM. Entonces yo estaba como intercambiando con un grupo de comunicadoras de de Latinoamérica, de un curso donde yo participé, y lo que le llamó la atención a Sole y que me pide que refresque es que se reproduce institucionalmente y desde las organizaciones de la sociedad civil también, por lo menos en los 4 o 5 países con los que conversábamos, la falta de relevamientos que trasciendan la lógica binaria de los datos, ¿no es cierto? Entonces también ahí desde la tecnología poder pensar desde la ciencia de datos, bueno, desde nuestras prácticas, cómo hacemos propuestas inclusivas realmente, ¿no? Em, Así que, bueno, se reproducía esta cuestión de que no estaban contempladas en ningún relevamiento, por lo menos ni desde las instituciones públicas ni desde la sociedad civil. Así que, bueno, un gran desafío también para todas las personas que trabajan en tecnología y que nos acompañaron hoy en este conversatorio, incorporar todos los conceptos para que pensemos, como dice Anita, que no es, que la perspectiva de género es clave, digamos, para pensarnos en defensa de estos derechos humanos que nos decía, y que también me quedo con estas 2 frases que las anoté acá. Repensarnos como desafío, repensarnos en nuestras prácticas, nos dice Analía, y como comunidad y como feministas que somos, encontrarnos en esa unidad más allá de las diferencias de percepciones que podamos tener en la lucha o en el abordaje de algunas cuestiones, defender los derechos con mirada crítica y encontrarnos en la unidad. Creo que ese resume un poco, y también, también lo que decía Mercedes de visibilizar lo diverso sin miedo, que el feminismo, digamos, siga acogiendo a las feminidades trans también para construir colectivamente entre todos los desafíos pendientes para un mundo más inclusivo. Ahí Pau está levantando la mano. Sí, Perdón. yo nada, quería retomar también así como unas cosas que me quedaron, que me parece también lo vi como un hilo conductor de todo esto, de no permitir que se olviden de dónde venimos y por qué están las leyes, todas las leyes que mencionó Analía y todo, tienen una historia, hay muertes, hay crímenes, hay mucho sufrimiento que tuvieron que pasar las mujeres, la diversidad de género,
digamos, en las poblaciones vulnerables en general, para que se pudieran hacer esas leyes, se tuvieran que hacer, y después parece que se vacían de sentido con el tiempo. Entonces, no abandonar el ejercicio de contar la historia, de reproducirla, de recordarnos constantemente de dónde venimos. Me pasa lo mismo también con el Día de la Mujer. Bueno, justamente que estamos con el 8M, este vaciamiento de contenido de por qué es el Día de la Mujer y que no, y que ahora para celebrar las flores más hermosas, no. O sea, es como esa transformación que nos han hecho de que nada tiene que ver con lo que realmente se conmemora en estas fechas. Entonces, bueno, ahí vemos cómo hay un ejercicio, ¿no? Desde el poder o desde la hegemonía y desde el patriarcado de vaciar de contenido nuestras luchas. Y es terrible y duele mucho cuando otras mujeres y que lo toman esas banderas o dicen, no, bueno, pero ¿qué importa? Es como que yo creo que ahí fallamos, digamos, en el sentido de reforzar esa historia, de que no se difunda los verdaderos orígenes. Entonces, bueno, eso por un lado, y también el tema de, por ahí como una estrategia, también me interpeló mucho lo que decía Mer acerca de, bueno, que al principio tuvo que jugar con las reglas del juego, ¿no? O sea, el sistema hegemónicamente es patriarcal y a veces nos toca jugar con las reglas del juego y no es que claudiquemos nuestras batallas y no es que no tengamos convicciones suficientemente fuertes, pero realmente hace falta que lleguemos a esos lugares de poder primero para poder cambiar las reglas y para poder escalar en estas acreditaciones que necesitamos para llegar a los lugares de poder. A veces, bueno, hay que ceder algunas cosas y yo la verdad que, bueno, aplaudo todos los esfuerzos que podamos hacer en ese sentido. También aplaudo los que no lo hacen y luchan con todas sus fuerzas y no claudican ni un poquito. Pero bueno, también me hace acordar a muchas cosas que nos tenemos que bancar las mujeres en los ambientes masculinizados y que terminamos como amoldándonos, adaptándonos y jugando con las reglas o para poder sobrevivir, para poder estar y que no nos jodan y poder hacer la nuestra, digamos. Em, Así que bueno, es como una estrategia que a veces hay que tomar, pero que bueno, por lo que veo, digamos, es como que es medio transversal, que a veces nos toca, pero lo importante, bueno, es seguir juntas y no olvidar seguir teniendo ese norte de poder tener un mundo más igualitario para todas, todes y todos. No me deja levantar la mano, así que me meto. Sí, totalmente, totalmente. Son cosas que son del sistema patriarcal y que nos interpelan a todas y a todes. Entonces, cuando comprendamos que eso nos une, ese pequeño punto, que es chiquito, es comprenderlo todo, pelear juntos desde ahí. Y yo creo que se ha desarmado mucho y en una de las charlas que di, yo les decía esto, la población trans tiene una esperanza de vida de 35 a 40 años. Yo tengo 30, entonces, ay, me quedan entre 5 y 10 años de vida. Entonces es momento de empezar a trabajar por todos esos derechos que las que estaban antes no adquirieron, ganaron para que yo esté acá. Y es mi responsabilidad y mi deber trabajar para las que siguen. Pero no solamente trabajar manteniendo el derecho, sino trabajar educando, enseñando, llevando esa historia que muchas veces es una historia callada. No sé si saben de la existencia del archivo de la memoria trans, pero bueno, su trabajo es hermoso, pero no es tan público, no llega a todo el mundo. Y qué importante sería que la comunidad trans tengamos acceso pleno al archivo trans, porque eso nos va a poner en eje. Che, venimos de acá, esta es nuestra historia en nuestro país. Sí, yo nací con otra realidad, con otro privilegio, pero no soy ajena a esto. Fue circunstancial lo mío. Ahora ya estoy acá. ¿Qué hago por eso? ¿Sí?
Entonces, es tal cual, es así, buscar un punto de encuentro, aunar fuerzas e ir para adelante. Gracias, Mer. Estamos en tiempo. Agradecerles un montón a Mercedes, a Analía, que nos acompañaron en nuestro debut con Pau Burgos. No queríamos moderar y después ya no queríamos soltar el micrófono. Agradecerles un montón, admiramos un montón sus trayectorias, sus trabajos. Gracias por compartirlo con la comunidad. Y voy con un aviso publicitario también. Gracias a todo el equipo de Mujeres en Tecnología, Majo, Gaby, Aure, no quiero, Belu, todo el equipo Sharon, Haru, que está por ahí, que hacen que funcione todos los días esta organización que tengo el honor de participar y que lo hacen a pulmón. Y dejarles nuestras redes, vamos a estar compartiendo algo de este hermoso contenido también en las redes, @comunidadmed, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. ¿Hacemos Así que fotito? hacemos una Ok. fotito favor. final y bueno, vamos a hacer más conversatorios, ya nos encantó ¿Quieren la abrir idea. las cámaras? Eso, prendan sus cámaras. ¿Quién saca? Ahí veo también que nos están acompañando algunas colegas de La Rioja, compañeras. Ro, Quintero, un beso, un abrazo, gracias por estar presente todo el... Ahí se van prendiendo las cámaras. Gracias, chicas. Tenemos toda cara de cansada un poco hasta ahora. Ahora vamos a... Ven a Gaby allá, a Gallardo que Ahí va. deje. Una genia, Gaby. ¿Quién está haciendo yo? Paren, Vos sos Chiqui. la que están confiando en dirigís, mí. Boyero. Sí, claro que estamos confiando. Esperen. Ahí No, saqué una, voy sacando. Igual, ¿cómo debe asegurar siempre? Que me parece que cómo asegura. bueno, ¿O no? Confirme cómo. comunicación, ¿quién es? Está ahí Haru. Aquí un par de príncipes. Bueno, gracias a todos. Esperen, no se vayan, estoy haciendo varias. Yo también hice, tenemos. Tenemos. Ahí está Y Gaby. además queda Gracias. grabado, chicas, entonces Gracias, podemos. Gaby, no todas pasa se nada. los tiramos. Gaby, ve los Claro, videos. La que sabe, sabe.